Bien, entonces, empezando a grabar, porque no lo había hecho antes, nomás para que quede registro, que hicimos un repaso de lo que es el riesgo operativo. En lo que es el repaso del riesgo operativo, pues lo más resumido es que en las empresas hay riesgos internos, riesgos externos, hay fuentes de ese tipo de riesgos internos y externos que nos lo presentó la normativa de COSO. Nos ayudan. Entonces, esos materiales son de ayuda precisamente, ¿no? Las tres normativas son COSO, el estándar australiano y Basilea. Entonces ya con eso tenemos una idea sobre todo el resumen de lo que es la unidad 2. Dejamos una tarea para que complementara el diseño de desarrollo de la unidad temática número 2. Entonces con eso ya cerramos la unidad 2 y la tarea tenía que ver con los multiplicadores, ¿no? Así que ustedes ya recibí sus diferentes tareas que espero yo en esta semana, primero Dios, terminarlas de ver. Ahora nos toca la unidad temática número 3, que tiene que ver con los tipos de riesgo y las diferentes medidas de riesgo. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí como documentos de apoyo para que el estudiante tenga en qué basarse, qué ver, qué hacer, ¿no? El programa, aquí lo tenemos en la unidad 3, tipos y medidas de riesgo. Tiene 3 incisos. Primero, los tipos de riesgo. Segundo, las medidas de riesgo relacionadas con la solvencia de las organizaciones, que tiene que ver pues con el déficit de riesgo, el valor de riesgo, cómo calcular el VAR condicional y todos aquellos efectos que tienen relación con cola, porque hay distribuciones estadísticas como de cochiques, de cola corta, y los otros que son de cola larga. Después, la tercera parte, pues son las medidas de riesgo relacionadas con la volatilidad del funcionamiento de las organizaciones. Pues es de la estadística, ¿no? La estadística nos ayuda y esto ya ustedes ya la vieron. Imagínense ahorita ponernos a hablar de la varianza, de la desviación estándar o de la semivariancia y desviación estándar baja, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver. Pero en el primer tipos de riesgo, nos pide que veamos primero los riesgos de la naturaleza. Ya lo vieron en daños. Yo no sé si ustedes fueron alumnos míos de daños, pero yo sí trato de atender esa parte de los riesgos de la naturaleza. Pero aun cuando hayan estado conmigo, pues ese tema aquí yo también lo ocupo. Después los que vienen son propios de la administración de riesgos del semestre que viene. Sin embargo, pues vamos a tener que mostrar, que comentar algo sobre lo que es el tema del próximo semestre en la materia de administración de riesgos, que es tratar el riesgo financiero, ¿no? Y dentro del riesgo financiero, pues incluimos, ¿no? El riesgo de liquidez y solvencia, el riesgo operacional, lo vuelve a repetir y nosotros ya lo estudiamos, pero el programa lo vuelve a poner. Riesgo estratégico, el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. ¿Y qué objetivo pretende la unidad? Pues que el alumno analice la organización
a partir de los riesgos que la componen. Bueno, ya vimos que hay riesgos internos, riesgos externos. Ya ustedes con eso ya pueden analizar la organización. Pero ¿qué quiere también? Que el estudiante sea capaz de explicar los procedimientos y factores que la dinamizan, que la mueven, que la multiplican. Entonces, para ello, tenemos que ampliar algunos conceptos, ¿no? Bien. Enseguida se entregan una serie de documentos, videos, recortes de noticias que ejemplifican los riesgos de la naturaleza. No hay como la educación audiovisual. Lo oyen, lo ven, ¿no? Y eso ayuda a que la memoria se despeje, brille y ustedes tengan una mayor retención del conocimiento. O sea, estamos ejemplificando los diferentes riesgos de la naturaleza. Se pide al estudiante que los vea, que los analice, o sea, les puede dar una segunda pasada y vaya reteniendo los efectos de los mismos para lograr los conocimientos académicos que implican. Nosotros ahí lo vamos a ver, pero que no sea una sola diversión, sino que esa diversión nos ayude a retener aquellos conocimientos académicos que implican para nuestra materia de aprender el manejo del riesgo. Pero no lo vamos a poder manejar si no lo conocemos. Al realizar esta actividad, pues vamos a lograr cumplir con el objetivo marcado y avanzar a la siguiente unidad temática del programa. Entonces, ese es un antecedente, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar material, no? Primero, el riesgo sísmico. Ahorita acabamos de tener un sustito, ¿no? Si ustedes no se asustaron, yo sí me asusté, ¿no? Lo que sea de cada quien. Como ya lo he vivido yo en varias ocasiones, sí me asusto mucho, ¿no? Pero pues ni modo, así es la cosa, vivimos en una placa continental que está sujeta a muchos movimientos telúricos e inclusive amenazas de erupciones volcánicas. Lo vamos a estudiar. Entonces, el sismo del 2017, yo quise ver aquí, ahora que están publicitando mucho, N+, ¿no? Que es Noticias en México, de México y el mundo. Entonces pedí todo lo que tenga que ver con sismos, según yo, dije, ya la hice, ¿no? Y me mandó a esta lámina y donde saca ahora el sismo del día de hoy. Suena la alerta sísmica tras el simulacro. Se hizo un simulacro antes a las 12 del día con 19 minutos y tiembla a la 1:05. Entonces, vean que se dieron dos cosas. El sismo de hoy, aquí tienen varios materiales, ¿no? Son artículos que ustedes pueden manejar. Lo que me llama mucho la atención es que el sismo primero fue de 6.4,
después lo subieron a 7.4, después a 7.7, o sea, son ajustes que va haciendo el Departamento Sismológico de la Ciudad de México, ¿no? Aquí va a decir por qué se ajustó el sismo, ¿no? Y solamente, afortunadamente, solamente es de que una persona murió en Manzanillo, Colima. Era el lugar más cercano al núcleo, al centro, donde ocurrió este sismo. Entonces, entre más cerca estés del núcleo del sismo, más vas a sentir el movimiento sísmico. Nosotros estamos si de Acapulco son cerca de 300 kilómetros, pues en el caso de Michoacán son menos, ¿no? Entonces, lo sentimos un poquito más, ¿no? Y nos llegó rapidísimo. Bueno, déjenme decirle que aquí en la casa de ustedes yo estaba preparando mis cosas para irme a la escuela y de repente estaba yo parado y sentí como que me movía hasta que oí un reloj que tenemos aquí en la casa de ustedes en la sala, empezó a pegar el péndulo contra la pared del reloj y dije, está temblando. En ese momento sonaron la alerta sísmica, o sea, lo agarró desprevenido. Y además, por el lado de Michoacán, no tenemos las torres como las tienen como las tienen distribuidas entre México y el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca, el estado de Chiapas. O sea, todas esas torres están hacia el sur, pero no están abiertas así para Michoacán y Puebla. Por eso, el pasado sismo que entró por Puebla y Morelos, pues tampoco sonaron las alarmas. Entonces, todo eso lo tienen ustedes que ir conociendo, ¿no? Para que lo vayan viendo, ¿no? Entonces, aquí tienen material, o sea, lo que yo busco, que ustedes tengan material de estudio. Así que, ¿qué cosa podemos hacer? ¿No? Aquí yo le pongo, bueno, ya vi sismos, pero otro fenómeno de la naturaleza son erupciones volcánicas. Voy a ver aquí, erupciones volcánicas, ¿no? Y le doy enter, a ver si me da algo. No arrojó nada, entonces vamos a ver otro. Vamos a ver otro fenómeno de la naturaleza, inundaciones. Inundaciones, le damos, y aquí sí ya podemos apreciar nosotros diferentes noticias sobre inundaciones. Aquí todos ustedes lo pueden ver en las olas, los daños cerca de la costa, o sea, material que ya tenemos afortunadamente al alcance de todos. Entonces aquí ya vemos y nos da el chance de todavía ver más, ¿no? Son inundaciones. Otra cosa, vamos a ver si pega desbordamiento de ríos, desbordamiento de ríos, ¿no? Vamos a ver si sale. Ahí nos dicen cómo se desbordan los ríos y cómo llegamos a lo que son las inundaciones. ¿Qué otra cosa tenemos? Ciclones, vamos a poner ciclones. Entonces, ahí los tienen, ¿no? Todo el material son noticias que les hacen ver lo que no vemos. En la Ciudad de México no vemos este tipo de fenómeno. Lo más que vemos son las inundaciones de las calles,
o de alguna colonia o de algún fraccionamiento, pero nunca tenemos una medida de daños a cómo los ciclones originan que toda aquella agua que cae en las montañas pues tiende a bajar y al bajar se lleva carros, coches, animales, casas. Entonces, aquí lo pueden apreciar. Muchos de ustedes jóvenes no han visto esos daños, ¿no? Huracanes, vamos a ver, huracanes, ¿no? Ya se acuerdan, ciclones son por el Pacífico, huracanes son por el Golfo. Aquí les va mostrando los diferentes ejemplos que tenemos. Granizo, por ejemplo, es agua también, ¿no? Granizo. O sea que qué bueno que ya tienen este material. Aquí tienen granizo, miren de qué tamaño puede ser el granizo. Eso cae sobre un carro, sobre los vidrios del automóvil, lo rompe. Entonces son daños que hay, ¿no? Y que nosotros muchas veces pues, no tenemos el alcance, la medida de lo que puede haber. Este granizo en los techos que nosotros tenemos en México, en la República Mexicana, son planos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso cae sobre los techos y se desploman por el alto peso que tiene esto. Acuérdense que un metro cúbico son 1000 kilos. Entonces se caen, por eso en Europa las casas son de techos triangulares para que la nieve resbale. En cambio en México no tenemos eso. En México se desploma, se cae el techo. Entonces aquí ya tienen una oportunidad de que ustedes se vayan, ver más aquí, vamos a ver qué sale de lo que es granizo. Vamos a ver incendios forestales. Incendios forestales, ¿no? Es fuego. Aquí lo tenemos. No podemos apreciar los daños porque no los hemos vivido, no hay bosques cercas, aquí lo más cerca es el Ajusco, ¿no? Pero los daños son por hectáreas de bosques que se acaban y pueden suceder en México, en Estados Unidos, en Brasil, en la Amazonia, ¿no? Vean ustedes aquí, ¿no? Hay material para que el estudiante, si tiene un poco de interés, va a conocer de muchos de los riesgos con los que, pues, no todos ustedes como estudiantes han tenido la oportunidad de conocer. En esta ocasión, yo académicamente le doy las gracias a Televisa, a Noti Plus o Noti Más, ¿no? Que nos ha dado la enorme oportunidad, ¿no? Aquí puse riesgo sísmico, ¿no? Pero aquí les pongo en la URL anterior y buscando huracanes, ciclones, granizo, erupción volcánica, incendios, lograrán obtener material que les ayudará a apreciar los daños causados por los fenómenos de la naturaleza. Voy a regresar a incendio porque puse, ¿cómo puse incendios? Incendios de bosques puse, ¿no? Pero nada más poner incendio. A ver, ¿cómo le hice hace rato? Aquí le puse y sí jaló. A ver, voy a ver el sismo de hoy. ¿No? A ver si me deja ver. ¿Cómo es que hace rato sí me lo permitió ver?
Le tengo que dar a la lamparita. O sea, nada más incendio, no de bosques, sino el riesgo de incendio como fuego, que estuviéramos en la clase de daños, ¿no? Vean todo lo que son incendios de casas, de edificios, de fábricas, que nosotros no podemos apreciar, ¿no? Entonces hay casas, edificios, industrias. Aquí una planta de envasado provoca incendio en zona industrial. Imagínense nomás, ¿no? Aquí centrales de N más del 7 de septiembre, incendio en California, fábrica de aceites en Iztapalapa, o sea, incendio de bodegas. O sea, aquí ustedes, el que quiera aprender un poquito más, ¿no? Hay incendio en una tienda de abarrotes, incendio en un karaoke, incendio forestal, heridos por incendio, bomberos combaten incendio en un edificio de Iztapalapa, en Amazonia. O sea, ya aquí ya tienen una ventana donde ustedes pueden conocer y ahí tienen las diferentes redacciones que también les pueden ayudar. Aquí atienden incendio en Azcapotzalco, ¿no? Y viene la grabación, vamos a ver si se puede. Que nos tiene un reporte desde Azcapotzalco. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Qué nos tienes por allá? Cuéntanos, buenas tardes. Sí, Humberto, nos encontramos en esta calle Durango, aquí en la colonia Santa Apolonia, en donde un departamento comenzó a incendiarse minutos atrás. Llegaron hasta este punto elementos del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México de gestión. Como ven, pueden ustedes aprender muchísimo. Entonces, para no cargarlos, les pongo un solo sitio y después les sugiero que ustedes pueden ir poniendo, ir investigando. ¿Por qué? Porque tienen que aprender lo que son los factores que le van a dar fuerza a esa parte, ¿no? Aquí tenemos el cinturón de fuego del Pacífico, que esperan un megaterremoto. Acuérdense que voy aquí con este, ¿cómo se llama? Con este pointer de manera circular de color verde, como aquí siguiendo, aquí está América del Sur, América Central, México, aquí está como escondido, Estados Unidos, Canadá, Alaska, acá el estrecho de Bering, y aquí ya nos pasamos a la parte donde está Japón, China, ¿no? Y se va para Australia, y Australia está acá abajo, pero es como si empezáramos con un cinturón, va por toda la línea aquí va subiendo por todo el litoral de América del Sur, América Central, República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, Alaska, pasa por el Pacífico y sigue, ¿no? Paralelamente a la costa de China, pasa sobre Japón. Hemos oído que Japón tiene también mucho sismo. Entonces, es lo que se le llama el cinturón de fuego. Si alguien dice, oye, Peña, yo lo quiero conocer bien. Bueno, mira, entérate si tú quieres, lo abres y tú vas a leer, ¿no? Que el cinturón del fuego del Pacífico, expertos esperan un megaterremoto. Podría provocar enormes tsunamis y matar a miles de personas. Aquí ya lo vemos de una manera un poco más amplia y cada puntito indica el número de sismos que ha habido. Vean estas zonas totalmente sísmicas, ¿no? Que son en la parte de Asia, ¿no? Pero también aquí en todas estas orillitas, aquí está la parte de San Francisco, California, está toda blanquita, ¿no? Aquí México,
Aquí tiene esta zona roja, tiene un circulito rojo. América Central tiembla mucho. Y después también América del Sur. Así que aquí tenemos el cinturón, ¿no? El cinturón de fuego se le llama. Entonces, los sismos que golpean Ecuador y Japón no están relacionados, ¿no? Aunque en los últimos tiempos, pues ha habido varios movimientos telúricos en diferentes lugares de lo que se ha llamado el cinturón de fuego del Pacífico, o también se le llama circumpacífico, ¿no? Una catástrofe podría provocar un enorme tsunami y matar a 320,000 personas en Japón, destruir 2.4 millones de hogares y desplazar a 9.5 millones de habitantes, según datos en Japón, ¿no? O sea, nada más a ustedes lo importante es que pues conozcan dónde es el área donde ocurren muchísimos más terremotos, ¿no? Otra cosa, el Servicio Sismológico Nacional es el lugar en donde nosotros nos podemos enterar de lo que haya pasado. Entonces aquí tenemos el inicio, ¿no? En donde dice acerca de misión, historia, ubicación, redes de estaciones, ¿no? Aquí en inicio lo va teniendo y va poniendo aquí en el inicio, ¿no? Tiempo del último sismo. La fecha es el día 19, que es el día de hoy, a las 2:30, fue de magnitud 5.3, en la latitud 18.45 grados, longitud menos 103.88 grados, localización Colima, 50 kilómetros al sur de Ticomán, ¿no? Y profundidad de 6 kilómetros. Entre más profundo, a la distancia de la Ciudad de México, lo vamos a sentir menos. Entre más cerca esté de la superficie donde hubo el movimiento de las placas tectónicas, pues va a sentirse mucho más, ¿no? Aquí nos está diciendo la ubicación del último sismo, ¿no? Vamos aquí lo tenemos. Vean cómo está frente a Michoacán. Los temblores que nosotros tenemos son estos de acá, de Acapulco, Oaxaca y la parte de Chiapas. Están más al sur. Vean la distancia que hay, por ejemplo, aquí de Tuxtla Gutiérrez, donde ha habido terremotos fuertes. Vean toda la distancia que hay de aquí a la Ciudad de México. En cambio, el de Michoacán, vean qué cortito está la distancia. Pues nos va a llegar. Por eso, como les decía, en el de ahorita que tuvimos, pues nos pegó luego, ni sonaron las alarmas, ¿no? No podían sonar porque. Entonces, ¿cómo me salgo de aquí? Entonces estábamos en lo que es el inicio, pero también dice sismos recientes. Entonces nos dice sismos recientes y nos dice el de 5.3 que acabamos de ver, pero también está el de 7.7, ¿no? Que su profundidad fue de 15 kilómetros. O sea que nosotros lo sentimos menos. Le damos aquí para que detectemos el terremoto que hubo y nos dan todos los datos en esta parte de aquí. Fue a la 1:05, su latitud, su longitud y su profundidad.
y la magnitud es 7.7. Generalmente la medición es en escala de Richter. Mide la energía, la fuerza que generó ese terremoto. Hay otra escala que se llama Mercalli. Esa escala de Mercalli mide daños. En cambio, este mide energía liberada. Entonces, primero los terremotos, los sismos, ¿cómo lo siente el cuerpo humano? Pues sismos de 3 grados o hasta 4 grados, pues no lo siente, pero ya de 4 grados en adelante los va sintiendo. ¿Cuándo empiezan los sismos fuertes? ¿No? De grado 7. Su destrucción empieza a ser severa. Ya no digamos como los otros anteriores que ha habido del 85 y el del 17, que llegaron a 8 grados y rebasaron los 8 grados. Entonces, todo eso ya supongo yo que lo recordarán de la parte de daños, ¿no? Y aquí vean cómo, dice los últimos 20 sismos, pero si tú quieres ver más, pues puedes ver más, ¿no? Tú le das y lo ves, ¿no? Y dice, oye, los últimos sismos en 2 días han sido 86. Aquí está, ¿no? No sé si alcanzan ustedes a apreciar el circulito verde que les muestro para que ubiquen cómo aquí nos dice que en 2 días han sido 86 sismos y nosotros pues no los hemos sentido. En 3 días ha habido 146 sismos. O sea, estamos en una zona sísmica. Vean aquí la cantidad de sismos. Cada ruedita indica un sismo y los colores señalan la diferente intensidad. Esta magnitud de 8 es este moradito. El sismo de magnitud entre 7 y 7,9 es este rojito. Los sismos de 6 y 9 va disminuyendo. La mayoría son de 3 y 3.9 que están en toda esta zona y aquí es donde está Guerrero, Oaxaca, ¿no? Y la parte de Chiapas, ¿no? Así que ya vimos esta primera parte de lo que es el inicio. Después dice acerca de la historia, el personal, ubicación, que tiene que ver con el sismológico. Y aquí en sismicidad nos dice últimos sismos, resumen mensual. Si vemos un resumen mensual, nos dice que hay más de 1000 sismos al mes en México. Pues no los captamos todos o no estamos realmente en una zona que haya cierta frecuencia de temblores, ¿no? Ahorita yo creo que todo mundo está como su servidor. A nosotros fue coincidencia, pero aquí nos dice, aquí hubo durante el mes de agosto 1891 sismos. Ahí está. Es demasiado. Y aquí están, ahí no nomás aquí cómo está. ¿Lo alcanzan a apreciar? Vean, la gran cantidad de sismos que ocurren y que nosotros no nos damos cuenta, no vivimos, no los tenemos ese alcance, ¿no? Entonces, aquí hay reportes especiales, pues el del día de hoy, aquí nos dice 19 de septiembre y ya existe el reporte, o sea, son reportes que están pero al día.
Vamos a darle una checadita porque lo amerita, ¿no? Aquí el sismo fue de 7.7 el día 19 de septiembre, una magnitud de 7 localizado en las cercanías de Calcomán a las 13:05 y una profundidad de 15 kilómetros, ¿no? Entonces, aquí está donde ocurrió, está no en la placa continental, es decir, en la tierra, sino que está en las aguas del Pacífico, en donde hay dos placas tectónicas, la placa de Rivera, que está aquí frente a Michoacán, y la que está de Acapulco para abajo, que es la placa de Cocos. Y una placa se mete debajo, por eso se llama inducción. Entonces, se mete debajo de la otra, dura escasamente ese movimiento unos segundos a 15 kilómetros de profundidad. ¿Y cómo hace la placa continental donde está la República Mexicana? Se mueve. Imagínense la energía que desprenden ese roce. O sea, están atoradas y en un segundito se cuela una porción pequeña de la placa y origina todos esos movimientos, ¿no? Aquí había 48 réplicas, o sea, aquí está todo el sismógrafo. ¿Y qué sucede? Que va pasando el tiempo y sigue temblando. Es a lo que se le llaman réplicas, pero que nosotros a esta distancia no las alcanzamos a percibir. Pero los que estén allá por Colima, cerca de la costa, por Michoacán, pues sí lo van a estar sintiendo, porque ellos están más cerca que nosotros. Entonces, ¿cómo está este registro? El mecanismo focal se muestra en la figura 3. Y aquí nos dice cómo fue. Vean, aquí está la placa. ¿Y qué sucede? Sube una parte de una placa y la otra baja. Entonces, el subir esto, hay un movimiento que empuja al agua más allá de la superficie normal y origina el movimiento que se llama tsunami. Estos movimientos no son cuadritos, sino son ¿no? tramos enormes de la corteza terrestre que están sujetos a ese movimiento y podría ocasionar ese tsunami, ¿no? La figura 4 muestra el mapa de intensidades, ¿no? Pues la intensidad mayor, pues es aquí en Michoacán y Colima. Nosotros estamos acá en la Ciudad de México. No sé si mi puntero puede distinguirse y no sé si lo vean ustedes, porque según esto no lo estoy compartiendo. Voy a ver si lo puedo compartir para que lo vean, pero no puede hacer las dos cosas. Entonces, en toda esta zona, ellos iban a sentir todas las réplicas posibles. Y la sismicidad histórica de Michoacán, pues ha sido fuerte siempre, ¿no? Y aquí están las dos placas. La placa de Rivera, la placa de Cocos, vean cómo toda esta parte, ¿no? Toda esta parte hacia el sur es la de Cocos. Y la de Cocos quiere meterse, estas flechitas, por debajo de la placa continental, es decir,
toda la República Mexicana. Entonces, esta de Cocos se mete por abajo. La de Rivera lo mismo y de Rivera con Cocos. Entonces, ahí hay un movimiento de inducción. Y aquí es donde se originan, ¿no? Esta cómo se quiere meter en la del Pacífico. Aquí las flechitas nos lo van mostrando. Y aquí empieza a decir que en el 2012 hubo un temblor de 6.4. Ese temblor de 6.4 no causa muchísimos daños por la distancia de allá a la Ciudad de México, pero en las zonas cercanas, pues sí va a causar daños materiales, ¿no? Pero aquí viene otro nombre. Dio origen a un enjambre de 20 sismos en los días siguientes al sismo principal. A veces un sismo fuerte hace que haya 30, 40, 50 sismos, ¿no? Que se llaman las réplicas. Aquí es un enjambre, es un término que tiene varias condiciones, ¿no? La duración, que es muy difícil medir la duración porque va a depender en qué lugar estás parado, cómo está el subsuelo donde tú estás, y que hay a veces unos que se llaman sismómetros, que esos miden siempre aún lo que tú no sientes, porque tu cuerpo no aprecia todo el movimiento. No sé si han tenido la oportunidad de estar con Alexia, que da música, que te da respuestas, que todo lo demás. Y si tiene lo de temblores, de repente tú estás tranquilo, no hay nada, y se prende y dice movimiento sísmico. No lo siente el cuerpo humano, pero el aparatito electrónico sí lo siente, ¿no? Bien, entonces, como ven, apenas estamos conociendo la sismicidad, vimos los reportes especiales, el sismograma. Vean aquí, son todas las estaciones que tiene ¿cómo se llama? El Servicio Sismológico Nacional. Tiene el que está en la universidad en CU, tiene el de Cayaco en Guerrero, tiene el Matías Romero en Huatulco, en Oaxaca, en Platanillo, en La Paz, en Santa Rosalía, en el mismo Popocatépetl. Aquí está CU. Entonces, cada rayita es una hora. Esa hora está dividida en cuartos de hora, ¿no? Eran los 5 minutos, empezó a moverse, pero aquí desde el principio, ¿no? A la 1, aquí va a la 1, ven 13, 14, 15, ya llevamos aquí al registrado la 1, las 2, las 3, las 4, 45, ya vamos por aquí. Son las 4:53, aquí está actualizada a las 4:53. Los movimientos fuertes, vean aquí cómo está, ¿no? Son movimientos fuertes que hubo. Y va disminuyendo, pero vean cómo está gruesecita, ha habido ahí movimientos. Todo ese tiempo la Tierra se está moviendo, pero nosotros no lo alcanzamos a apreciar. Vean, por ejemplo, aquí a las 12 de la noche, pues hubo algunos pequeños movimientos, no hay una línea delgada, ¿no? Como puede ser la de las 3 de la mañana, vean, negra, casi ligerita, pero ya empezaba a avisar que algo estaba pasando a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8, a las 9,
a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1:05 se arrancó el movimiento. Vean ahora en Guerrero cómo lo apreció el sismógrafo de Guerrero. Pues muy parecido al de la Ciudad de México. Acá en Huatulco, más lejos de la Ciudad de México, más lejos, todavía lo apreció igual, ¿no? En cambio, los demás que sí los ha registrado, pero no con la intensidad que lo han mostrado los demás. El de Oaxaca, ¿cómo lo apreció? Vean cómo aquí hubo un sismo en Oaxaca a las 21 horas del día de ayer. Aquí hay movimientos, pero el de hoy también lo registró el sismógrafo de Oaxaca. O sea, vayan ustedes metiéndose, ¿no? El de La Paz, allá en Baja California, también lo sintió. Santa Rosalía también lo sintió. Este es Santa Rosalía, Baja California Sur. Pues sí lo sintió porque está al final del bracito de Baja California, hacia el frente, ¿no? Está al norte, allá por donde está Sonora, Sinaloa, y después viene Colima y Michoacán. Entonces, sí logró sentirse, ¿no? Después, ¿qué otra cosa tiene? Catálogo de sismos. Si quieres hacer un estudio, alguna tesis profesional, pues aquí tienes, oye, yo quiero conocer cuántos sismos de 5, de 6, de 7, en qué años. Entonces, aquí tienes todo el material, ¿no? Divulgación, hay visitas, preguntas frecuentes, carteles, pero yo generalmente me voy aquí a donde dice sismos. ¿Por qué razón? Porque tengo los reportes mensuales y también me dice de los sismos grandes que ha habido en México, ¿no? De 1900 a 1973 hubo mayores de 6.5. Esos son los sismos grandes, ¿no? Sismos de magnitud 6, sismos de magnitud 7 y sismos de magnitud 8, ¿no? Pero no nos deja ver más, nomás nos da la noticia, nos da el aviso, pero el del 8, pues ha de haber sido del 85, ¿no? Bien, entonces aquí ya tienen ustedes pues la ayuda para que ustedes entren, conozcan, vean, ¿no? Todo lo relacionado al Servicio Sismológico Nacional, que nosotros lo vamos a utilizar para la parte de sismos. Después viene a mí me encanta, ¿no? El ingeniero Francisco García Jarque es miembro del Comité Asesor en Seguridad Estructural del Gobierno de la Sociedad de la Ciudad de México, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y del Colegio Civiles. Y este video, ¿no? Es entre ingenieros, pero me gustaría verlo más grande, pero no sé cómo hacerlo. Ahí ven la altura. Entre más corta es la columna, el sostén. ¿Ven? Las casas, esas son las casas. Con las operaciones de la colonia Roma, que son como 2 segundos, entonces hago esto, vean los edificios.
visita de la colonia Roma, la persona que coinciden con la forma de mover el suelo. Las casas de la no les pasa nada. Si yo quiero perjudicar a los ricos en las lomas, lo hago con un periodo muy corto. Y hago esto. Y los edificios altos no se afectan los edificios que tienen periodos cortos. Esa es una necesidad dinámica de la situación. Cuando prudente es que los edificios no se muevan como suelen. Y lo que pasa con estos que son grandes, que como estamos en la República Mexicana, y sobre todo en la Ciudad de México, a ver aquí, volver a la reproducción. Voy a pararlo. Ahí lo voy a parar. Vean estos dos edificios grandes. Él lo está haciéndolo con el mismo movimiento y no puede hacer lo que pasa en el lago seco de Tenochtitlan, o sea, lo que era el lago de Texcoco, es una caja de zapatos, el lecho seco. Entonces llegan ahí las ondas y pegan contra las piedras, contra lo que era el hoyo, y empiezan a rebotar. Y eso no lo puede reproducir aquí el ingeniero, porque nada más es un solo movimiento. En cambio, cuando están en las ondas, chocan las diferentes ondas. Entonces se rompe el ritmo. Están temblando así los dos edificios. De repente se rompe el ritmo y se pegan por el copete. En el 85, tú ibas por Reforma y veías que los últimos pisos del edificio estaban derrumbados. Oye, ¿cómo es posible que los de arriba se hayan caído y los de abajo no? Porque el ritmo, al chocar las ondas, la energía que trae la onda del sismo, pegaba en esa pared de la caja de zapatos y se interrumpía, ¿no?, el ritmo, y entonces de repente empezaba a romperse el ritmo y ¡paz! Se pegaban por la parte superior. Eso se le dio el nombre de que los edificios altos en la Ciudad de México se descopetaban, el copete, ¿no? El copete que nosotros tenemos, pues, es el pelo, es el copete. Entonces, también podría haber dicho se descopetaban, ¿no? O se descabezaban, pero pues no es toda la cabeza, era el copete nada más, los edificios altos. Entonces, vean todo lo que está involucrado en el riesgo de sismo, ¿no? Aspectos técnicos propios de la mecánica de suelo. Otra cosa que en la delegación Cuauhtémoc, que fue el sismo del 17, ¿cuál fue el problema? De que hay una falla y los edificios que estaban dentro de esa falla en el terremoto del septiembre del 17, pues se cayeron, sufrieron muchísimo más daños que los demás. ¿Por qué? Porque el movimiento los agarró en una falla de la tierra, del subsuelo, donde se construyeron esos edificios. Entonces, por eso este artículo es muy interesante. En la delegación Cuauhtémoc se concentran 33 colonias, 500,000 de vecinos, una población flotante de 4.5 millones de personas. Y esa falla geológica atraviesa las colonias Hipódromo Condesa, Condesa, Roma Norte, Juárez, Cuauhtémoc, Tabacalera,
Guerrero, Morelos, Peralvillo y Maza. Entonces, ahí hubo una falla que descubrieron, ¿no? Pero no lo arreglaron. Nada más, aquí hay una falla, pero no dieron los avisos conducentes para que todos tomaran las precauciones del caso, ¿no? Y la publicación tiene que ver con el índice de riesgo y vulnerabilidad de la delegación Cuauhtémoc, ¿no? O sea, sí lo vieron, sí lo conocían, pero no dieron los avisos para que se tomaran las precauciones del caso. Entonces, la Gaceta informa que 95% de la delegación de Cuauhtémoc se halla ubicada en una zona de los antiguos lagos, hoy desecados, y que solo 5% de su territorio descansa en una zona de transición. O sea, otro lago, o sea, había lagunitas, así como está Chapultepec ahora, pues había ahí antiguos lagos hoy desecados. Entonces vean cómo hay muchas cosas que existen en la historia, se conocen, y a mí me parece criminal que los arquitectos y los ingenieros no construyan sobre esas situaciones. ¿Por qué razón? Porque se caen esas casas. Había personas que acababan de comprar sus departamentos, eran 2 edificios juntos. Uno de ellos, todos los departamentos nuevecitos, imagínense los gastos de un departamento en la delegación Cuauhtémoc, de 3 millones a 5 millones de departamento. Todo ese dinero, si no estaba asegurado, fue perdido. Eran 2 edificios. El A, digamos, todo ese edificio se amoló. Y en cambio el B logró sobrevivir. Entonces depende de la falla y de la estructura, ¿no? Y el documento de la Gaceta, aquí dice, ¿no? Los eventos sísmicos inciden en mayores daños en la zona geotécnica lacustre, por lo que prácticamente todo el territorio de la delegación se encuentra en condición de peligro sísmico. Eso salió a la luz del 2017 para acá. De acuerdo con el listado de inmuebles en alto riesgo, dado a conocer ayer por el de Ricardo Monreal, 57 de los 71 edificios que presentaron daños importantes durante el sismo del 19 de septiembre se encuentran en el territorio que atraviesa la falla geológica. Del mismo modo, 10 de los 14 edificios colapsados se ubican en las colonias que, según la Gaceta, se encontraban en condición de peligro sísmico alto. Colapsado. En México, el problema que tenemos no es como en otras ciudades del mundo. En otras ciudades del mundo, muchas utilizan madera, inclusive Nueva York, madera. Entonces, al haber un movimiento, pues tú te metes debajo de la mesa y te proteges de las tarimas, de las vigas que pueden caer. Esa defensa en México no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque en México el edificio, el techo, se colapsa, se cae, se desploma. Por esa razón nos piden que hagamos los simulacros para que salgamos rápido y ordenadamente, para evitar el colapso, que si llegara a caerse
la casa, pues ya nos agarra en la calle. Salvemos la vida, que es la parte más importante. Entonces, todo eso, pues lo deben ustedes de ir conociendo, de ir aprendiendo, ¿no? Lo que les acabo de decir es esto. El triángulo de la vida no aplica en la Ciudad de México. Que te metas debajo de una mesa, que te pongas en el dintel de una puerta, que te pongas en el baño, te pongas donde te pongas, si esa casa va a ser afectada por el sismo, se va a colapsar, todo se cae. Entonces, por eso el triángulo de la vida no aplica en México. Aquí lo dice Carlos Valdés, que es el ingeniero experto en todo lo que es terremotos, ¿no? Aquí vean, todo esto es madera. Entonces, si tú tienes alguna defensa, un escritorio, pues sí te va a ayudar, ¿no? Pero en México, eso que en otros lugares sirve, pues aquí en la Ciudad de México no sirve de mucho. Otro problema de los sismos, ya dijimos que la cuestión de los sismos son por las placas tectónicas, pero también puede haber sismos provocados por los volcanes, por el fuego de los volcanes. Y aquí es como nace el Paricutín. De don Dionisio Pulido nació. Aquí voy a ver si lo pueden oír. El cinturón volcánico mexicano. Nomás lo vemos. El 20 de febrero de 1943, en el rancho de don Dionisio Pulido, nació el volcán Paricutín. Cuenta que estaba arando cuando escuchó un ruido bajo la tierra. Temió que fuera un nuevo terremoto, como los que habían sucedido semanas atrás. Salían columnas de humo y escuchó varias explosiones. Sus bueyes se asustaron y de pronto había humo negro por todas partes. Regresé a mi casa y le conté todo al padre. No pudimos dormir por las luces extrañas y los ruidos. A la mañana siguiente, encontramos un cerro negro tan alto como una iglesia. Tenía un hoyo en la punta, del cual salían rocas ardientes. En una semana, el Paricutín ya medía 165 metros de altura y escupía lava a un ritmo de 2.700 toneladas por minuto. Una zona de más de 35 kilómetros a la redonda quedó inservible para la agricultura debido a la alta presencia de lava, cenizas y de toneladas. Entonces, ustedes lo pueden apreciar, lo pueden conocer viéndolo, ¿no? O sea, la destrucción que puede hacer todo lo que es la lava. Entonces, los diferentes comentarios, ¿no? O sea, de la noche a la mañana salió un volcán, ¿no? Entonces, véanlo, conózcanlo, aprecienlo. Es material que yo les pongo para que conozcan los riesgos de la naturaleza. Para acabarla todavía de ver la enorme cantidad de riesgos a los que estamos sujetos todos los que vivimos en la República Mexicana, es que en México, en la República Mexicana, existen más de 3,000 volcanes monogenéticos, generan ellos por sí solo explosiones que pueden venir en el futuro. Y entonces esta experta, ¿no? Nos menciona que hay en la sierra de Chichinautzin, que es la parte de la Ciudad de México y Cuernavaca, existen 220 de este tipo.
Y ellos son como el Ajusco. El Ajusco hizo una erupción en tiempo allá de los aztecas, ¿no? Y vean que la lava llegó desde allá arriba hasta la parte sur de la Ciudad de México. Entonces, esos y la otra parte está en Michoacán, Guanajuato, de donde salió el Paricutín, el Jorullo y el Paricutín y los 400 de la Sierra del Chichinautzin. O sea, hay una gran cantidad de amenazas, de riesgos potenciales que pueden originarnos, ¿no? Sismos. O sea, yo era chiquillo, porque estamos hablando del 45. Del 43 al 45 fui este problema del Paricutín y se movían las casas, ¿no? Las calles, lo que era la calle se abría con unas grietas, o sea, se rompían, había grietas. Lo bueno que eran casas de adobe grueso. El adobe grueso, pues sí, se mueve y se caen todas las cosas internas, pero esas casas de adobe antiguas aguantaban, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo, fue del 45 y andaba de chiquillo. Uno me agarró en la calle, yo era andaliego, peleonero, ¿no? Y me agarró en la calle y una viejita, yo estaba muy asustado, una viejita me tomó y me trajo hacia su regazo, estaba hincadita rezando y pues yo nomás me hinqué y ahí estuve, pero cuando salí para mi casa hecho la raya, ¿no? Es la única reacción que tienes de tu casa, ¿no? Tu mamá, tu papá, no lo dices con esas palabras, pero sales disparado para tu casa, que a lo mejor puede confundirse hasta con un miedo, y ese miedo pues todavía sigue, todavía te asusta, al menos a mí, ¿no? Otra cosa para conocer un poco más de este tipo de riesgo, yo les recomiendo, lean el anexo 5.5, aquí lo tienen, de la CUS. Acuérdense que la CUS es la Circular Única de Seguros y Fianzas. Tiene anexos. Vayan al anexo 5.1.5, que son las bases técnicas para el cálculo de la prima de riesgo y la pérdida máxima probable para los seguros de terremoto. O sea, como actuarios, la deben de conocer, no necesariamente que lo conozcan, lo trabajen, lo dominen. No, yo considero que toda la primera parte es de ingenieros especializados de la UNAM en mecánica de suelos. Y ya después, con esa información, la pasan a los actuarios para que los actuarios entonces empiecen a medir las estructuras de los edificios, los daños esperados que puede haber y entonces calcular, como dice aquí, su prima de riesgo y la pérdida máxima probable. Entonces, no podemos en una clase tocar todos estos temas que son de seguro de daños, que son de cálculo actuarial de daños, que tocan también la materia esta de administración actuarial, pero pues no necesariamente, pues todos somos expertos.
Entonces, que ustedes sepan, que los conozcan, ¿no? Y viene ahora lo que es, ya vimos lo que son el fuego y la tierra, ¿no? El volcán y las cuestiones tectónicas que nos van a ocasionar sismos. Vimos uno de ellos. Ahora viene el aire y el agua. El aire y el agua son los ciclones, los huracanes. Ya tenemos dos, son las inundaciones también. Entonces tenemos huracanes, ciclones, las inundaciones. Entonces es pues muy importante que ustedes lo vayan teniendo, conociendo. Aquí en este les pongo 74 fotos horribles que revelan cómo el huracán Irma verdaderamente fue muy malo. Entonces vamos a ver aquí riesgo de huracán. Nosotros no hemos visto más que, ¿no? Aquí vean ustedes, aquí people, ¿no? Personas evacuando sus pollos. Pues cada quien protege sus propiedades, ¿no? Aquí pueden ser pollos. Aquí pone en Islas Vírgenes, el bar, aquí cómo estaba antes, ¿no? Las construcciones, un vergel, una cosa para disfrutar la vida, y después miren cómo quedó. ¿Por qué razón? Pues por la estructura misma, es una zona de calor, el agua y la nieve aquí puede derramarse, pero vean cómo estaba, estaba defendido, tenía árboles, pero el viento, mire cómo saca los árboles. Si no lo vemos, pues no podemos apreciar ese tipo de daños, ¿no? Los perros se refugian de la lluvia mientras el huracán Irma hace una entrada en Samaná, República Mexicana, el jueves. Parakita Bay, antes y después. Entonces, generalmente las lanchas buscan un resguardo, una zona donde si hay vientos o lo que sea, pues esta parte los defiende. O sea, esta zona boscosa, pues trata de defenderla, pero cuando hay huracán, miren, todas lo que eran estas barquitas, estos barcos, estas lanchas, ¿no? Que son de motor, ¿no? Ya cuestan su dinero. Pueden costar a veces lo que cuesta un carro. Miren toda la destrucción completa que hubo. Estamos hablando de riesgos. Acá tenemos extraña escena a lo largo de la costa de San Martín después de que los techos fueron arrancados de las casas y volados hacia las calles. O sea, estos techos eran de otras casas, pero fueron a parar, ¿no? Aquí todavía hay aire, miren. Daños a la construcción. Ustedes tienen que estar ahorita apreciando el riesgo de huracán, viento, lluvia y los daños, riesgos, daños, ¿no? Que tú sabes si lo retienes o lo trasladas. El Honky Tonky Bar en Phillipsburg, San Martín, antes después del daño de Irma. Pues todo muy bonito, la construcción, pero lo puso de cabeza. Este hotelito,
Beach Plaza Hotel, cómo estaba de bonito antes y cómo quedó, ¿no? Todo este techo que está acá, pues totalmente destruido porque entra el aire y lo empuja. Entonces destruye toda esa parte de lo que son daños totales. Aunque estén cerradas las puertas, miren cómo los vidrios entra el aire y saca todo por las puertas. ¿Eh? Los autos barridos por el viento se apilan uno encima de otro en Marigot, San Martín, después del paso del huracán Irma. O sea, el viento lo sube. He visto una foto donde hay un barco que lo saca del mar, lo lleva sobre la playa y lo recarga sobre un edificio. Si no lo vemos, esos daños, pues, pues sí, hay huracanes, hay daños, pero ¿de qué tamaño? No lo apreciamos. Una mujer mira los estantes, cuando va a venir un huracán, pues todo va por víveres, ¿no? El estado de emergencia, secuelas del huracán Irma en Puerto Rico, como aquí la naturaleza, está un carro estacionado y pues lo va. ¿Eh? Inundación. Hay una foto alemana en donde están los patios de la Mercedes-Benz. La Mercedes-Benz, todo carro nuevo, los va llevando al patio de estacionamiento. Pues hubo ¿cómo se dice? Una lluvia tan grande que todos esos, yo diría, cientos de carros acabaditos de salir de la fábrica fueron tapados por el agua. ¿Se imaginan el daño, el costo? Y estos daños dañan a un sinnúmero, al mismo tiempo dañan muchísimas propiedades y en muy diferentes lugares. Pero todo esto son pérdidas. Todas las habitaciones, todo lo que estaba, refrigeradores, estufas, salas, comedores, recámaras, todo son pérdidas, es mucho daño. Secuelas del huracán Irma en San Martín, ¿no? Aquí lo vemos muy bonito. El Hotel Mercury, todo dañado, la parte de fuera. En las Islas Vírgenes, cómo estaba, cómo quedó. O sea, para nada se parece. Nadie se imaginaría cómo estaba. Personal de rescate, ¿no? En la isla de Fajardo, en Puerto Rico. Bonito, bonito, Fajardo. El humo de un incendio en medio de los escombros y edificios dañados en San Martín. O sea, todo destruido, vean, y afecta a toda la población. Palmeras rotas. Aquí vean yates de lujo fueron destruidos y hundidos cuando las enormes olas azotaron la costa de San Martín durante la noche. Eso vale mucho dinero, un yate de lujo. Un coche de policía, ¿no? Solitario. Ahí sí mis respetos, ¿no? Fotografía aérea tomada y publicada por el Departamento de Defensa holandés. El miércoles muestra los daños causados por el huracán Irma en el Aeropuerto Internacional Princesa Juliana y la playa de Simpson Bay en el territorio caribeño holandés de San Martín. No es San Martín. Aquí, es la pista.
tienen que bajar casi muchas veces así encimita de uno porque es una isla, ¿no? Está muy pegadito todo. Una casa dañada totalmente, es madera, pues casi se destruye. Un empleado de una empresa eléctrica, cómo tiene que hacer su chamba. Otro camina sobre escombros. Ya nomás, ¿de dónde salió esto? Imagínate, estás afuera, te pega un tronco de estos a los carros, a las casas. Defensa civil, a guarecerse. Vean cómo quedan las casas, saca todo lo que hay dentro, ¿no? Y lo llena de arena. El aeropuerto de San Martín, ¿no? Vean qué bonito estaba, cómo quedó. ¿Eh? Una mujer empuja el agua después del paso del huracán. Tiene que sacar el agua. Las familias en algún refugio, escombros. Imagínense, estos son cajones de trailers, ¿no? Todo esto son cajones de trailers. Imagínense, cuéntenlos. ¿Cuántos le echan así ojo de buen cubero? Que sean 100. 100 cajones de tráiler amontonados. Todos los destrozos que hay por acá. Consecuencias en San Martín son aquí daños, carros dañados. Descansa después del huracán, escombros. En fin, aquí ya voy, miren nomás, parece cucaracha como le dio vuelta, ¿no? Esto de daños aquí, las embarcaciones. Aquí la ciudad como tal, miren. Todos los edificios, sus camas, sus salas, sus refrigeradores. Daños. Todo eso es dinero. Aquí es antes de preparando aquí una casa totalmente destruida. Embarcaciones, carros. Ustedes lo vean con más calma. Yo pues tengo que ir un poco apresurado para tratar de ver un poquito más, ¿no? Todo son daños, cortinas, coches, aquí vienen todos estos carros golpeados, amontonados. O puede ser por el agua o porque la inundación del agua los llevó y los arrastró. Entonces, ¿es el aire o es el agua? Aquí vemos esta camioneta, ¿no? Aplastada por las cosas que andaban en el aire. Ya no digamos esto, ¿no? La gente que poco tiene o que nada tiene, su casita se le termina destruyendo. Aquí no quedó nada, ¿no? En la calle. El hotel
Las olas ya va de salida y sigue haciendo daño. ¿Cómo tapian? Ponen esta madera para defender las ventanas de una casa, ¿no? Aquí. Áreas inundadas. Este ya lo habíamos visto. Aquí el bar este también ya lo habíamos visto. O sea, aquí está de cerca y aquí ya está visto de arriba ya, pero se llevó todo. Aquí hay un hotel de lujo. Qué bonito, ¿no? Ese es el turismo, ¿no? Buscar ir a estos lugares y mira cómo quedó, nada, ¿no? Entonces, pues ya ahí les mostré Profe, apagó su micrófono, no lo escuchamos. Sigue apagado, profe. Sigue apagado. Tiene que darle, puede presionar la tecla control A, me parece, o darle clic en el botón del audífono que está en la pantalla. Sí, sigue apagado su micrófono, profe. Está apagado, le tiene que salir en los controles de Zoom, hay un micrófono, Ya, a lo ya, mejor tiene. ¿ya me oye? Listo, ya. Estaba apagado este microfonito. Algo hice y que lo apagué. ¿A partir de qué momento no me escucha? ¿Toda la presentación de fotos? No, justo cuando se cambió a Facebook, se silenció el micrófono. Ay, Tiene poquito. consuelo que me da. Bueno, gracias. Entonces, hemos visto dos riesgos. Quiero primero ver todos los riesgos de la naturaleza, es decir, fuego, aire, agua y viento. Pensé que hasta ahorita los habíamos visto, ¿no? Lo que yo voy a decirles, quisiera que los que pudieran tomaran el apunte. Nos quedan como 20 minutos. Los fenómenos de la naturaleza es todos aquellos daños que provoca la naturaleza a través de fuego, de aire, de agua y de viento. Ahí entra el sismo, entran los incendios forestales, entran los ciclones, los huracanes. Entonces, estos fenómenos no tienen 4 características. Así que apúntenlas, por favor.
no tienen periodicidad. No tienen periodicidad. No tienen homogeneidad. No tienen retribución y no tienen repartición. La primera, no tienen periodicidad. Por eso, todavía no hay matemática que pueda predecir la ocurrencia de un sismo. Le han echado ganas los chinos, los rusos, los americanos, pero precisamente porque no tienen periodicidad conocida, son difíciles de pronosticar, de estudiar. Por eso su matemática es difícil, está todavía en desarrollo. Todavía no hay ninguna distribución estadística que se pueda utilizar. Le inventan, le hacen, a veces dicen que va a llover, que va a temblar en China o en Rusia o en Francia, tal día, tal hora, y no ocurre, ¿no? O sea, si llegara a ocurrir, pues es una casualidad, es una coincidencia, pero no es todavía demostrado estadísticamente, ¿no? ¿Qué se le llama que no tiene periodicidad? Bueno, que son de muy diferente grado, de 3 grados, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, ¿no? Ya uno de 9 es destrucción total. O sea, ¿de cuál quieres esperar que sea? ¿De qué grado quieres? ¿En qué lugar? ¿En qué día? ¿Y a qué hora? Entonces no tienen periodicidad. Hay de periodicidades de 1 año, de 2 años, de 3 años. Estos que son de periodicidades de décadas, de 3 a 5 décadas, pues son los de alto impacto, son los de mucha severidad. Pero te dicen, puede ocurrir entre 30 y 40 años. Pero a lo mejor ocurre en 15, o ocurre en 20, ocurre en 35, o ocurre después de los 40, en 45. No hay esa periodicidad. No hay homogeneidad en su daño. ¿Por qué no hay homogeneidad? Bueno, porque la naturaleza de las cosas, la resistencia de las cosas es de muy diferente. Hay vidrio, hay metal, hay ¿cómo se dice? Telas. O sea, hay muy diferente inconsistencia. Entonces, los daños pueden variar. Inclusive puede haber un sismo habiendo una cristalería y los daños no fueron totales. O al revés, hay una construcción superior y por alguna circunstancia no se cae el edificio, pero se acuesta. Lo que pasa en Taiwán, en Japón, en donde la energía del sismo licúa los cimientos, licúa lo que está alrededor de la construcción, lo licúa, señores, lo hace como lodo, el peso del edificio se sume y se acuesta. La gente sale caminando. O sea, es muy especial. Entonces, por eso no tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen repartición. En la República Mexicana, ¿dónde tiembla? Pues por la costa. Oye, en el centro de la Ciudad de México tiembla, ya cada Corpus y San Juan. En Monterrey hay personas que no conocen el movimiento sísmico, nunca han tenido un temblor o nunca han vivido un temblor.
Eso lo estudiamos en daños, acuérdense. O sea, todo lo que son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima, Baja California, aquí la parte de San Juan Río Colorado, donde está el bracito de Baja California con la República Mexicana, ahí a la mera mitad, lo que llamaríamos en el cuerpo el sobaco, ahí es el sobaco que forma Baja California con la República Mexicana, ahí está San Luis Río Colorado. Por ahí pasa la falla de San Andrés, que agarra California y San Francisco. Y se dice que esa falla en años y en años y en años va a separar Baja California, California, Estados Unidos y San Francisco, y eso va a ser una isla. Pues va a ser un destrozo cuando ocurra eso. O sea, hay tantas cosas que tenemos que estudiar, ¿no? Y que todavía la ciencia no da para ello. Entonces, no se pueden medir, ¿no? ¿Por qué razón? Porque no tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen repartición, no tiembla en todas partes, no hay sismos en todas partes, no está bien repartido, solamente en las costas, en el cinturón de fuego. Y finalmente no tienen retribución. Los daños causados no alcanzan a reponerse con las primas cobradas. Lo que se supone actuarialmente que lo que tú cobras te alcanza para pagar los siniestros. Aquí, en el caso de los fenómenos de la naturaleza, llámense sismos, temblores, huracanes, ciclones, ¿no? Incendios forestales, pues tienen esas características. No tienen periodicidad, no tienen homogeneidad, no tienen repartición y no tienen retribución. Sin embargo, las aseguradoras pues tienen que estarlos ofreciendo. ¿Qué hacen ellos? Se resguardan con el reaseguro y el reaseguro a la vez con su retrocesión para que pueda hacerse. Pero hay un determinado momento en que hay riesgos que las aseguradoras y reaseguradoras privadas no les va a alcanzar el dinero para cubrir estos riesgos y tienen que recurrir necesariamente a que los gobiernos cumplan con sus obligaciones. Y ellos son los que deben unirse para formar, ¿no? Entre ellos, una fortaleza de poder dar la cobertura para estos enormes riesgos que en un determinado momento se pueden ocasionar. O sea, este es pues un apunte, un comentario sobre lo que son los riesgos de la naturaleza. Todavía vamos a ver otros riesgos, no nomás quedarnos en los riesgos de la naturaleza, como nos pide acá el programa. El programa dice, mira, habla de los riesgos de la naturaleza y bríncate, ¿no? Y bríncate luego el riesgo financiero. Y espérame un tantito. Aquí todavía hay un sinnúmero de riesgos que pueden afectar a las empresas. Ahorita vimos lo básico que son los riesgos causados por la naturaleza y que ya dijimos que su matemática es muy difícil, todavía está en desarrollo. En cambio, la matemática del seguro de vida pues está muerta, está dada.
las tablas de mortalidad, el volumen de información. O sea, te pueden, ya no más falta que digan en qué minuto y en qué mes se pueden morir, ¿no? Pero hay mucha diferencia entre la matemática. Yo llego a decir, a lo mejor me pueden criticar, pero la matemática de vida está muy facilita comparada con la matemática de daños. Pero daños visto a el riesgo. Y ya después vendrá, ahora sí, lo que son los riesgos financieros, ¿no? De liquidez, de solvencia, el operacional, que ya aquí ya lo hemos comentado, pero le vuelven a meter porque los hicieron a la carrera, ¿no? Y pues ya ni modo, ¿no? Ya. Entonces, lo seguiremos viendo, esta parte de que no solamente hay este tipo de riesgos que afectan a las empresas, hay otros que veremos, primero Dios, en la clase del próximo miércoles, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran ustedes comentar? Dudas, preguntas. Nos quedan 10 minutitos. Léanlo, escúchenlo con calma para que se comprenda lo que es la columna y lo que es esta columna ya con un amarre para que ya no absorba, absorber, ¿no? Que no tome, digamos, ¿no? La energía del movimiento, sino que tenga cierta resistencia y pues lo van logrando, lo van descubriendo, ¿no? Otra cosa que sería interesante para ustedes, visitar los laboratorios de ingeniería, donde prueban la resistencia de los materiales, porque ese es importante para los golpeteos que puede haber, ¿no? Y los movimientos de los sismos. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero desafortunadamente las distancias, los horarios, las circunstancias, pues no nos han permitido hacerlo, ¿no? Así que jóvenes, como veo que nadie me pregunta, pues espero que estén bien, la pasen bien, duerman bien y primero Dios, nos vemos el próximo miércoles, ¿no? Voy a dar por terminada la grabación. Buenas tardes y hasta luego. Bye.